real, ¿verdad? Sí. De acuerdo con la Real Academia Española, las palabras perdón y perdonar provienen del prefijo latino per y el verbo latino donare. Significa efectivamente, per significa pasar, cruzar, adelante, pasar por encima de. Y donar pues, significa donación, regalo, obsequio, dar. Procede también, si procede de la palabra donum, en vez de, pues es hasta que se cumpla el tiempo estipulado. Bien, todo esto implica toda una condonación, remisión, cese de una falta, ofensa, cese de una demanda, de un castigo, indignación o ira, y se exime al culpable de una obligación por una discrepancia o un error. El perdón supone dejar atrás los rencores, dejar atrás la amargura. Cuando alguien a quien quieres te hace daño, puedes aferrarte a tu enojo, al rencor, incluso a veces a la venganza, o elegir el perdón y seguir adelante. ¿A quién de nosotros, pues alguna vez no nos han hecho daño en nuestra vida? Insultos cuando éramos muchachos en el colegio, malas contestaciones de compañeros de trabajo, decepciones de amigos que nos han tratado de cualquier manera o infidelidades de cualquier tipo. La lista de agravios pues es tan larga como cada uno de nosotros queramos. Es normal que ante estas situaciones pues nos enfademos, nos sintamos heridos, incluso a veces podemos sentimientos, resentimientos, algunos llegan hasta odio hacia el otro. Sin embargo, si no trabajamos sobre estas emociones, pues pueden enquistarse, acumularse y pueden generar una colección de espinitas ahí clavadas que limitan el momento presente y también nuestras relaciones personales, especialmente con esa persona. Entonces, para poder disolver las consecuencias emocionales de estas situaciones, pues tendríamos que adentrarnos en lo que es el perdón. Según los psicólogos, perdonar es la acción de desplazar las actitudes o emociones negativas, como la ira y la venganza, hacia situaciones perjudiciales para dejar paso a actitudes como la compasión, la tolerancia. Entonces el perdón es una forma de manejar el enfado o la ira cuando alguien produce un perjuicio en nuestros derechos o intereses. Estas emociones pues tienen una función protectora y nos ayuda a defender nuestros límites, nuestra integridad. Sin embargo, en ocasiones pueden enquistarse en el corazón y nos producen sentimientos a veces muy complejos de rencor, de odio. El perdón entonces tiene una función transformadora y nos ayuda a dejar ir los sentimientos negativos para permitir la aparición de otros sentimientos que pueden ser positivos o pueden ser también neutros. Entonces vamos a ver en las distintas religiones cómo es el perdón. El judaísmo, por ejemplo, en la Torá, el perdón es un mandamiento divino que prohíbe la venganza y guardar resentimiento o rencor. En el judaísmo es Dios quien puede perdonar, nunca es el rabino o un cura, ni mucho menos. Si la persona se arrepiente y está dispuesta a reparar el daño o la ofensa cometida de otro, Dios siempre perdona. El perdón del judaísmo pues tiene niveles también. Es decisión de acabar con el dolor o arrancar el dolor y dejar de culpar a otros y el capaz o reemplazar la negatividad por el amor, que es lo importante. Capaz. Hoy todos hemos oído el Yom Kippur.
o el Día del Perdón, que se suele celebrar días después del Año Nuevo judío. Es la festividad más solemne y más respetada del calendario judío. Este día se inicia, como todas las fiestas judías, la tarde del día anterior. Se observa un ayuno riguroso. Es un día en que se dedica a la plegaria, al arrepentimiento por las faltas cometidas durante el año, esperando el perdón de Dios, que ha de perdonar a todos aquellos que se arrepienten sinceramente. El Yom Kippur es una invitación a que se reflexione sobre los errores cometidos y cómo mejorar uno como persona para el año siguiente. Pero no se alcanza con el arrepentimiento. A diferencia de la religión católica, pues el sacerdote perdona mediante la confesión del feligres, el judío debe pedir perdón a las personas que ha ofendido. Y Dios puede perdonarlo después de haber pedido perdón al que él mismo ha ofendido. Eso sí, el arrepentimiento, pues es sincero. No se puede pedir perdón a Dios antes de haberlo hecho a las personas ofendidas. Y es que el hombre es responsable de sus acciones. Si hizo algo indebido, tiene la responsabilidad de reconocerlo, arrepentirse de ello. Y por supuesto, nunca más volver a repetirlo. Confesarlo también al agredido y pedir perdón por ello. Si lo hace con sinceridad, Dios le perdona. Pero hay un detalle importante. Dios no perdona lo que uno hizo contra el prójimo hasta que no arregle primero con el prójimo. Después que se ha restituido el daño realizado, pues se logra pedir perdón a Dios, pero antes, repito, hay que pedir perdón al prójimo. A medida que el Yom Kippur se acerca, pues normalmente se encuentra la fuerza y se pide la fuerza para perdonar a aquellos que pueden habernos herido, para comenzar el año nuevo pues limpios, libres. Para obtener el perdón divino, el Antiguo Testamento exige reconocimiento del pecado, si nos dice Crónicas y Nehemías, con sinceridad, penitencia en forma de sacrificio, ayuno, y luego la limosna. Sería un modo de obtener el perdón de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el perdón también en el Islam. Primero, el budismo. En el budismo, el perdón se concibe como una práctica para prevenir pensamientos dañinos que pueden alterar nuestro bienestar mental. En realidad, el budismo a veces dicen que no es una religión, que es una filosofía, un estilo de vivir. El budismo reconoce que los sentimientos de odio y rencor dejan un efecto duradero en lo que ellos llaman el karma, está alrededor. De hecho, el budismo promueve el cultivo de pensamientos que dejen una sensación sana, limpia. En la contemplación de la ley kármica somos conscientes, dice un maestro budista, de que no hay razón para buscar venganza, pero prácticamente el metta y el perdón, puesto que el agresor es realmente el más desafortunado de todos. Cuando surge el resentimiento, la visión budista tiene un proceder tranquilo hacia su disposición, buscando la causa desde su raíz. Este se centra en la liberación del sufrimiento y el engaño por medio de la meditación, recibiendo con ella entendimiento de su naturaleza. El budismo cuestiona la realidad de las pasiones que hacen posible el perdón y los objetos de estas pasiones. Si no perdonamos,
continuamos creando una identidad alrededor de nuestro dolor. Y esta es la que renace continuamente y esta es la que sufre. El budismo pues pone mucho énfasis en unos conceptos que son metta, tierna amabilidad, karuma, la compasión, la mudita, que es el gozo compasivo, y la upekkha, o ecuanimidad, son los medios para evitar el resentimiento, en primer lugar. El Islam, que quizás es lo que más. De Dios, Alá, en el Islam se predica constantemente que es el clemente, el misericordioso. El Corán, como sabéis de la escritura de los musulmanes, deja claro que Dios castiga, pero también perdona. El Islam enseña que Dios es misericordioso y es la fuente original de todo perdón. El perdón frecuentemente requiere arrepentimiento de quienes han de ser perdonados. Dependiendo del tipo de error cometido, el perdón puede provenir directamente de Dios o del ofendido. En el caso del perdón divino, la petición de tal perdón y el arrepentimiento es relevante. En el caso del perdón humano, es importante tanto perdonar como ser perdonado. El Corán enseña que solo hay un pecado que Dios no perdona, y es la asociación de otros dioses a Dios, o sea, el politeísmo. Y si esto se mantiene hasta la muerte, no se puede perdonar. Pero si perdona, Alá sí perdona a quien vuelva a Dios e implora sinceramente perdón y abandona la adoración de los demás dioses. El Corán recomienda insistentemente pedir a Dios perdón por los pecados e implorar el perdón a Alá. Ciertamente, Alá es el que absuelve, el misericordioso. Y os exhorta que pidáis perdón a vuestro Señor y os arrepientáis. Quien obre mal o cometa iniquidad y luego pide perdón, Alá le encontrará que le absuelve, porque es misericordioso. Perdona las faltas de los, qué curioso, de los hombres, de las mujeres, parece ser que no. Solo de los hombres. Con un perdón generoso. Cuando alguien se convierte al Islam, Dios le perdona todos sus pecados y las acciones previas, las malas acciones. ¿Acaso no sabes que al abrazar el Islam se borran todos tus pecados anteriores, dice el Corán? Aunque en ciertas ocasiones el Corán autoriza el ataque a los infieles, como norma general se interpreta que se refiere como autodefensa. Cuando es posible, el Corán aclara que es mejor perdonar que atacar. Y el Corán describe a los creyentes musulmanes como aquellos que evitan el pecado, el vicio, y cuando son ofendidos, pues saben perdonar. El Corán, aunque acepta que un justo castigo es razonable, afirma que quienes perdonan y mantienen la corrección son compensados por Dios. En la llamada Noche del Perdón, Dios determina el destino de cada persona para el siguiente año. La gente se perdona los pecados mutuamente y pasan la noche en oración. Para ser perdonados por Dios, el Corán exige 3 requisitos. Reconocimiento de la ofensa ante uno mismo y ante Dios. Reconocimiento de la ofensa también y no repetir esa ofensa. Y, por supuesto, el tercer punto sería pedir perdón. Esto sería más o menos. Sin embargo, cuando uno busca, por ejemplo, los grupos más extremistas, por supuesto, los de la mujer o el que roba, uno lee cosas y dice, como ha robado, se le corta la mano. Y esto está en las áreas que son parecidas
al Corán, pues son como las cartas de Pablo al Evangelio, por así. El Corán tiene también esas otras añadidos y habla, si uno ha robado, córtale la mano por el muñón. Y si vuelve a robar, córtale la mano. Y si no, córtale el muslo. Y si vuelve a robar, puedes ahorcarlo. Y si es mujer, pues puedes lapidarla. Y la palabra de la mujer no tiene valor. Se dan casos muy interesantes, donde el hombre ha violado a la mujer, el hombre ha dicho que fue ella la que lo consintió y a ella la apedrean y a él le dejan tan tranquilo. En ciertos grupos, no todos, pero la mayoría es así, ¿eh? Es muy duro en ese sentido. Una cosa es que Dios perdone, otra cosa es esa penitencia que ponen, que es terrible. Contra el robo, y no digamos ya si uno se pasa a la religión católica y se hace idólatra, o la religión que sea, también él, incluso la familia, puede incluso destruir, acabar con esa persona, puede matarla. Todo esto es muy, muy duro en relación con el perdón. Y sin embargo, Alá es misericordioso, perdona. No lo veo tan fácil esto el tema del perdón en el Islam. Dios es misericordioso, sí, pero pone unas penas terribles, especialmente a la mujer, y especialmente a los ladrones. El perdón en el cristianismo. En el Nuevo Testamento Dios también es misericordioso. Recordar que Mahoma conocía bien, porque él estaba casado con Aixa, que tenía como una especie de repuesto de camellos para los que venían de una zona hacia la otra, y conocía a los mercaderes cristianos y los mercaderes judíos. Entonces conocía bien esas dos religiones, y hay mucho en el musulmán, hay mucho de síntesis del cristianismo y del judaísmo. De hecho, Jesucristo, es el profeta y María es la madre del profeta, y la tienen un punto muy importante en el Corán. Bien, el perdón del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, pues Dios es misericordioso. Y perdonarse unos a otros es un imperativo moral. Pues el perdón a quienes nos ofenden y nos odian es uno de los mayores ejemplos de amor al prójimo. Las referencias al perdón entre hombres abundan en el Nuevo Testamento, que recomienda poner la otra mejilla y amar a nuestros enemigos. Jesús recomienda perdonar 70 veces 7, es decir, no cansarse de perdonar. La parábola del hijo pródigo enseña las diferencias del perdón entre los seres humanos y la analogía de Dios, que es perdonador para quienes buscan el perdón. Para la Iglesia Católica, las oraciones más importantes, por ejemplo, Señor, ten piedad en la misa, Kyrie eleison, el credo, ¿verdad? Tanto en el tradicional como el católico, siempre que creemos en el perdón de los pecados. Y en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. El Padre Nuestro recoge estas palabras: perdona nuestra ofensa como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El pecado, entonces, es una ofensa a Dios y por tanto también tiene algo que perdonar. Y en la Iglesia Católica lo hace a través de la confesión o la penitencia. A través de los sacerdotes, pues se obtiene el perdón divino por medio de la llamada absolución. La Iglesia Católica sostiene esta capacidad del sacerdote en las palabras aquellas, ¿verdad?, del Evangelio, cuando Jesús dice: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. La Biblia pues destaca mucho
más como obligación religiosa perdonar que pedir perdón. Así como el Antiguo Testamento es pedir perdón, en nosotros es perdonar la actitud, porque estamos hechos imagen de Dios y Dios perdona, pues nosotros como imagen de Dios tenemos que perdonar. Es como un distintivo del cristiano. Fijaros que en el Antiguo Testamento prevalecía muchas veces la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente, que en realidad no era tan mala porque era por poder contra la ley de la venganza. 7 veces será vengado. Ya en el principio del libro de Génesis, el Lamech dice 7 veces será vengado. O sea, frente a este hecho de la venganza, el Antiguo Testamento pues ofrece el talión, que es solo ojo por ojo y diente por diente. No puedes sobrepasarte en la venganza. Muy bien, Jesucristo viene a perfeccionar esta antigua ley, introduce una modificación fundamental que consiste en vincular la justicia y el derecho en la misericordia. Justicia y misericordia. Más aún, Jesús se sublima y en el cristianismo se subordina la justicia al amor. Y esto fue una gran revolución. A partir de Jesucristo, las ofensas recibidas deberán perdonarse, porque el perdón es la parte esencial del amor. Es más, el perdón es una de las facetas claves del amor. La misericordia que Jesús practica y exige a los suyos choca, pues, no solo con el sentir de aquella época, sino con el de todos los tiempos. ¿Han oído ustedes que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio os digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que os odian y rueguen por aquellas personas que les persiguen y calumnian. Esto es Mateo capítulo 5. Al que te golpee una mejilla, preséntale otra. Al que te quite el manto, deja de llevarse también la túnica. Estas exigencias del amor superan la natural condición humana. Por eso Jesús invita a los suyos a una meta que no tiene límites, porque solo desde ahí podrán lo que se les está pidiendo: ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Entonces, según el cristianismo, esto el hombre solo no lo puede. Por eso necesita la ayuda de Dios. Es más, 70 17, si es así imposible, dice Pedro. Bueno, para los hombres quizás sea imposible. Para Dios nada hay imposible. Entonces, siempre en el perdón del cristiano, siempre hay que poner a Jesucristo, a Dios por delante. Recordad: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y además, el domingo pasado, al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Le pide perdón: acuérdate de mí, hoy estarás conmigo. O sea que Jesús siempre está dispuesto a perdonar. Y nosotros pues tenemos ese camino que Jesús. ¿Qué es realmente perdonar? A diferencia del resentimiento producido por ofensas, el perdón, y esto hay que tenerlo bien claro, no es un sentimiento. Perdonar no equivale a dejar de sentir. Hay quienes consideran que están incapacitados para perdonar ciertos agravios porque no pueden dejar de sentir sus efectos. No pueden dejar de experimentar la herida, ni el odio, ni el afán de venganza. La incapacidad de dejar de sentir el resentimiento es en el nivel emocional. Y quizás desde las emociones pues sea muy difícil superarlo. Al menos a corto plazo. Sin embargo, si se comprende que el perdón se sitúa en un nivel distinto del resentimiento, esto es, a nivel de la voluntad, se descubrirá el camino que apunta a la solución.
Un empleado, por ejemplo, que ha sido despedido injustamente de la empresa. Un cónyuge que ha sufrido la infidelidad de la pareja. O los padres que han sufrido el secuestro de un hijo. Pueden decidir perdonar a pesar del sentimiento adverso que necesariamente pues están experimentando. Porque el perdón, repito, no es un sentimiento, es un acto de voluntad, no es un acto emocional, es yo quiero perdonar, aunque me cueste. Entender esta diferencia entre sentir una emoción y tomar una decisión es ya un paso importante para clarificar un problema. Muchas veces en la vida tenemos que actuar en el sentido inverso a la dirección que marcan nuestros sentimientos. Y de hecho lo hacemos porque nuestra voluntad se sobrepone a nuestras emociones. Por ejemplo, cuando sentimos desánimo por algún fracaso que hemos tenido en la realización de alguna tarea, en lugar de abandonarla, pues nos sobreponemos y seguimos adelante hasta concluir esa tarea. Cuando alguien nos ha molestado y sentimos el impulso de agredirlo, pues decidimos controlarnos y ser pacientes. Cuando sentimos la inclinación de la pereza, optamos por trabajar, tengo que trabajar. En todos estos casos se manifiesta la capacidad de la voluntad para dominar los sentimientos. Lo mismo ocurre cuando perdonamos a pesar de que emocionalmente nos encontremos inclinados a no hacerlo. Entonces, el perdón es un acto de voluntad porque consiste en una decisión. ¿Y qué es lo que yo decido cuando perdono? Al perdonar, opto por cancelar una deuda moral que el otro ha contraído conmigo al ofenderme y por lo tanto lo libero en cuanto deudor. No se trata evidentemente de suprimir la ofensa cometida, de eliminarla y hacer como que nunca haya existido, porque nosotros carecemos de ese poder. Solo Dios puede borrar la acción ofensiva y hacer que el ofensor vuelva a la situación en que se encontraba antes de cometerla. Pero nosotros, cuando perdonamos realmente, desearíamos que el otro quedara completamente eximido de la mala acción que cometió. Por eso, perdonar implica pedir a Dios que perdone, pues solo así la ofensa es aniquilada. Hay un ejemplo muy bonito en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y es muy claro. Pero es una historia. Comienza la historia con la invitación de un fariseo a comer a su casa a Jesús. En la misma ciudad había una mujer pecadora pública. Al saber que Jesús estaba allí, cogió un frasco de alabastro de perfume, entró en la casa, se puso a pies de Jesús a llorar, mojando sus pies con sus lágrimas, secándoselos con sus cabellos, ungió los pies de Cristo con el perfume y los besó. El fariseo, entre tanto, ponía en duda a Cristo. Pero Jesús, que leía su pensamiento, le propuso una parábola sobre un acreedor que tenía 2 deudores y a ambos perdonó. Se aprovechó Jesús de aquella parábola para salir en defensa de aquella mujer, comparando su actitud con la de él. La de ella, llena de amor y arrepentimiento. La de él, que tiene soberbia y vanidad. Entonces hace una afirmación que parece la absolución tras una excelente confesión. Le quedan perdonados sus muchos pecados porque ha mostrado mucho amor. Y dirigiéndose al fariseo llamado Simón, se lo dice con claridad. Y a la mujer le dice, tus pecados quedan perdonados. Vete en paz, tu fe te ha salvado. Los comensales vuelven a juzgar a Jesús. ¿Quién es este que hasta perdona los pecados?
Mirad, Dios siempre está dispuesto a perdonar, a olvidar, a renovar. Recuerden la parábola del hijo pródigo. Un padre que espera con ansia la vuelta de su hijo, que se ha ido voluntariamente de la casa. Pero Dios, Padre, siempre nos espera. Siempre aguarda nuestro retorno. Nada es demasiado grande para su misericordia. Nunca debemos permitir que la desconfianza en Dios tome prisionero nuestro corazón, pues entonces habríamos matado en nosotros toda esperanza de conversión y de salvación. La misericordia del Señor es eterna. Fíjate en el libro del Antiguo Testamento, el profeta Oseas. Hay frases preciosas de la ternura de Dios hacia nosotros. Dice, cuando Israel era niño yo lo amé. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor. Y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Dios siempre nos espera, porque nos ama, porque no se resigna a perder que su amor, que nos ha creado, se pueda perder esa criatura. Claro, la misericordia de Dios no hay que tomarla en broma, ¿eh? Ella nace del conocimiento que Dios tiene de nuestra fragilidad, de nuestra pequeñez, de nuestra condición humana y sobre todo del amor que nos profesa. Pues como dice Pablo en la carta de Pablo a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La misericordia divina no puede en cambio ser el tópico al que recurrimos frecuentemente para justificar sin más una conducta poco acorde con nuestra realidad de cristianos y de seres humanos, para permitirnos atentar contra la paciencia divina por medio de nuestra presunción. Yo creo que la mujer pecadora nos puede enseñar cómo actúa Dios cuando nosotros nos acercamos a Él. Fijaros, la mujer reconoce ante todo que es una pecadora. Sus lágrimas son sinceras y demuestra todo el dolor de esa mujer que experimentaba tras una vida de pecado. Alejada de Dios, está vacía. Fijaros, a ella no le importa el comentario de los demás. Ella lo que quiere es resarcir su vida. Y había encontrado a aquel hombre, a Jesús de Nazaret, y en él la posibilidad de la vuelta a un Dios de amor, de perdón, de misericordia. Por eso, haciendo más difícil, está ahí, reconocerse infeliz y necesita el perdón. Cristo lee el pensamiento, como le demostró al hablar con Simón el fariseo. Toca el corazón de aquella mujer de sus pecados y se pone de su parte. Reconoce que ella ha pecado mucho, pero también afirma que el amor es mucho mayor que el mismo pecado. Le quedan perdonados sus muchos pecados. Es un relato, yo creo, maravilloso en todo el desarrollo. Empieza una invitación del fariseo a su casa. Ahí está esa mujer, ¿verdad? Que se siente perdonada porque Jesús le ha mostrado su amor. Donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia. El corazón de aquella mujer queda transformado por el amor de Dios. Es una criatura nueva, salvada, limpia, pura. La misericordia divina le impone un camino. Vete en paz. Algo así como abandona ese pecado de desesperación, de tristeza, de sufrimiento. Coge otro camino de alegría, de ilusión, de paz, que solo encontrarás en la casa de tu Padre. No sabemos nada de esa pecadora anónima. No sabemos si siguió a Cristo dentro del grupo de las mujeres o qué fue de ella. Pero estamos seguros de que a partir de aquel día su vida cambió. También a ella le salvó aquella misericordia que tuvo a la adúltera, a Pedro, a Zaqueo y a tantos más. Bien, yo creo que ya se están alargando mucho. Ustedes verán si puedo seguir o no. Hay errores,
5 errores que ya habla un poquito. 5 errores sobre el perdón. En el libro del profeta Amós se anuncia que Dios castigó a varios pueblos por el 4º pecado cometido. De ellos los israelitas decían que si el perdón de Dios se limitaba a 3 ofensas, no había que pedirle a un hombre que fuera más misericordioso que Dios. Pedro le propone a Jesús perdonar hasta 7 veces. Pensaba haber dado un gran paso de generosidad, superando la misericordia de los maestros judíos. Estaba esperando que Jesús le felicitase con toda seguridad. Pero Jesús respondió a Pedro de un modo sorprendente. No te digo perdones hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Con lo que quiso decir que debemos perdonar siempre y sin poner límites. Que el perdón no debe ser una excepción o un favor que le hacemos a alguien, sino una manera actual habitual en nuestra vida. Varias veces enseñó Jesús a sus discípulos que debían perdonar. Y para que no lo olvidemos, como ya hemos dicho, está el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sin embargo, pocas cosas hay que les cueste tanto a nosotros como cristianos como perdonar. Y eso es de que tenemos una idea equivocada del perdón. El primer error consiste en creer que cuando uno perdona, le hace un favor al enemigo. En realidad, cuando uno perdona, se hace un favor a sí mismo. La experiencia enseña que cuando guardamos rencor a alguien, somos nosotros los únicos perjudicados, los únicos que sufrimos, los únicos lastimados, y nos causamos daño, a veces pasando noches sin dormir, masticando odio, rencor, envenenando nuestra mente, atormentándonos con ideas de venganza. Mientras tanto, nuestro enemigo está en paz y no se entera de nada. Equivocadamente, pues, solemos creer que el que perdona pierde. En realidad, el que perdona gana. Por eso cuando Jesús pidió que perdonásemos a los demás, no lo dijo pensando en los demás, lo dijo pensando en ti y en mí, en nosotros. Perdonar, pues es saludable. La segunda idea errónea que los cristianos tienen sobre el perdón es creer que perdonar significa justificar. Que si uno perdona, de algún modo es porque comprende la actitud del otro, la minimiza. Que perdonar en el fondo es una manera de decir, aquí no ha pasado nada. No es así. A veces es mucho y muy serio lo que ha pasado. Pero si uno perdona, no es porque cierra los ojos ante la evidencia de los hechos, ni porque le resulta indiferente el mal que se ha producido. A ver si entendemos bien. Perdonar no es disculpar. Perdonar las ofensas, los agravios y los insultos no es minimizar la diferencia entre el bien y el mal, ni convertirse en cómplice del injusto, sino asumir una higiénica actitud de vida que produce a la larga efectos saludables. Otra tercera idea errónea que los cristianos pueden tener sobre el perdón es creer que el perdonar implica el olvidar. Yo lo he dicho hace un momento. Y no es así. Jesús nunca pidió a los cristianos que nos olvidaran las ofensas recibidas. Y esto por una razón muy simple. Olvidar no es algo que depende de una memoria que uno tiene. Y la memoria es una facultad que no depende de nuestra voluntad. La experiencia nos demuestra que muchas veces uno quisiera recordar algo y no puede. Y otras veces desearía olvidar ciertas cosas y no lo logra. No es posible, pues, imponer el olvido a la voluntad. Pero el hecho de que uno no olvide no significa que no perdone. Y esto tenemos, perdono pero no olvido. Cuidado con eso. La cuarta idea errónea que los cristianos tienen sobre el perdón es creer que perdonar significa volver a las cosas como estaban. Aquí no ha pasado nada.
Que si uno perdona a un amigo, pues debe devolver la amistad. Que si uno perdona a un empleado infiel, pues debe devolverle la confianza. Que si uno perdonó a alguien con quien convivía, debe aceptarlo nuevamente con él. Que si uno perdona a un ser querido, debe volver a sentir cariño por él. Eso no es así. No siempre se puede devolver toda la confianza a quien nos defrauda, aun cuando se le perdona. No siempre se puede volver a sentir un aprecio o estima por quien nos ha ofendido, ni reanudar la amistad con quien nos ha agraviado. Más aún, a veces resulta una imprudencia restituir la confianza a quien nos ha engañado una vez. No obstante, lo puedo perdonar. El perdón, pues, no implica deponer sentimientos de afectos. Tampoco el perdón me impide que yo reclame la reparación de la injusticia que él cometió o el digno castigo que él se merece, siempre que yo no busque con ello la venganza, sino la justicia. Bueno, un quinto y último error acerca del perdón consiste en creer que para perdonar a alguien tengo que esperar a que él se arrepienta y me pida perdón. No es así. Si fuera así, nuestra posibilidad de perdonar estaría condicionada por nuestro enemigo. Dependería de que él quiera darnos la oportunidad de que lo perdonemos, viniendo a pedirnos perdón. Y en caso de no hacerlo, nuestro perdón se vería frustrado. ¿Pero acaso para que Dios perdone no hace falta estar arrepentidos de lo que hicimos? Sí, pero porque el perdón que da Dios y el perdón que damos los seres humanos es diferente. Cuando Dios perdona, lo hace para sanarse. No lo hace para sanarse Él, sino para sanarnos a nosotros. Por eso hace falta que estemos arrepentidos y le pidamos disculpas. Pero cuando tú y yo perdonamos, lo hacemos para sanarnos a nosotros mismos y liberarnos de las secuelas que dejó la violencia vivida. Esta es, claro, ¿verdad? Por salud, perdonar es bueno por salud. Si perdonar no es favorecer al enemigo, ni justifica su conducta, ni olvidar el agravio, ni restaurar la amistad, ni esperar sus disculpas, ¿en qué consiste entonces el perdón? Ya lo he dicho como 3 veces o 4 a lo largo de esta reflexión. El perdón es una decisión independiente del sentimiento. Se puede perdonar cuando uno no lo sienta. Uno perdona simplemente porque quiere hacerlo. En segundo lugar, es una decisión personal, por lo que no es necesario hablar con el ofensor, porque podría ocurrir que éste no quiera escucharme o no esté, y entonces mi perdón se vería frustrado. Termino ya, no se preocupen. ¿Y cómo puedo saber que ya he perdonado? Primero, cuando ya no le deseas mal al otro, cuando se ha renunciado a la venganza. Y tercero, cuando uno es capaz de ayudar a su ofensor si lo ve pasar una necesidad. Perdonar es soltar de la mano una brasa extendida que asimos en algún momento de la vida y que nos lacera y nos quita las ganas de vivir. En cambio, la falta de perdón es capaz de enfermarnos, envenenarnos y volvernos mala gente. Por eso es muy acertado el consejo que nos da San Agustín. Si un malo le ofende, perdónalo para que no haya 2 hombres malos.